Muy queridos hermanos y hermanas, quiero compartirles que me alegra mucho que estén aquí las hermanas y los padres escalabrinianos, Monseñor Rubén Darío Hernández y su equipo de trabajo de la Fundación de Atención al Migrante, porque estamos celebrando esta jornada. El Papa Francisco ha sabido poner en el corazón de la humanidad entera, no solamente de la Iglesia, el tema de los migrantes. Hay mucha movilidad humana dentro de los países y de un país hacia otro. Y eso nos lleva a reconocernos como miembros de la única familia de Dios, la familia humana. Por lo tanto, la acogida y la protección, el cuidado, la integración de los migrantes es muy importante. Y me gusta el lema de esta jornada de atención al migrante: Dios camina con su pueblo. Y eso quiero decírselo a todos los que están allá en sus territorios de nuestro país y de América Latina. Dios camina con su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, Él se pone en camino con nosotros, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los enfermos, con todos. Él camina con nosotros. Y quiero tomar la palabra de Dios como cada domingo para que sea luz en nuestro corazón y poner también en el corazón de ustedes 3 pequeños puntos. A la luz del libro de la sabiduría que hemos escuchado en la primera lectura, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene como fruto del Espíritu Santo, esa sabiduría la podemos llamar sabiduría de la paz. Pero además, una segunda característica, la sabiduría que viene de Dios es sabiduría de la cruz. Y tercero, la sabiduría que viene de Dios es sabiduría del servicio. Recordémoslas: sabiduría de la paz, sabiduría de la cruz y sabiduría del servicio. Tomemos la primera, la sabiduría de la paz. Es que la lectura del apóstol Santiago que escuchamos hoy, que es capítulo 3 y capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago, nos habla de una auténtica sabiduría que se caracteriza por ser una sabiduría llena de sinceridad, de misericordia y de capacidad conciliadora. Y el apóstol Santiago hace una pregunta: ¿de dónde proceden las guerras y los conflictos? Y el Papa Francisco siempre nos dice que toda guerra, en Colombia o en cualquier parte del mundo, toda guerra es un fracaso de la humanidad y de la racionalidad del ser humano. Toda guerra es un fracaso. Luego nosotros no podemos ponernos al servicio del fracaso de la humanidad, que es la guerra. Todo aquel que opta por la guerra ha fracasado, porque va contra la vida, porque va contra la paz, porque va contra la dignidad del ser humano. Y ahí es donde necesitamos la sabiduría que viene de la paz, esa sabiduría del Espíritu Santo que nos lleva a sembrar la paz y a cosechar la justicia, como dice el apóstol Santiago. Y dice Santiago preguntándose: ¿de dónde viene la guerra, que es toda guerra un fracaso? Y enuncia 3 raíces de la guerra y de los conflictos que le quitan la vida a los seres humanos. ¿Cuáles son esas 3 raíces? La envidia, la ambición y la rivalidad. Envidia, ambición y rivalidad. Eso lleva a quitarle la vida al que sea, a arrebatarle la vida, a hacer atentados contra personas inocentes, a destruirnos entre nosotros, como Caín, que le quita la vida a Abel. Entonces, si queremos erradicar de nosotros la guerra y la violencia, debemos pedirle al Señor que con su Santo Espíritu nos dé a todos, hombres y mujeres, la sabiduría de la paz. Que esa sabiduría de la paz nos libre de la envidia, que esa sabiduría de la paz nos libre de la ambición, que esa sabiduría de la paz nos libre a todos de la rivalidad entre nosotros. Somos distintos, es cierto, pero estamos llamados
a vivir la unidad en medio de la diversidad. Qué bueno que nuestras familias sean escuelas de la sabiduría de la paz, donde aprendemos a perdonarnos, a reconciliarnos, a mirarnos con amor. Qué bueno que los lugares de estudio y los lugares de trabajo sean verdaderos lugares donde se ejercita esa sabiduría de la paz. Segundo, la sabiduría de la cruz. Vamos al Evangelio de San Marcos y nos encontramos con que Jesús, caminando por Galilea, le dice a sus discípulos por segunda vez que la misión de él es con cruz, que la misión de él lo lleva a la muerte, una muerte por amor, una muerte para darnos vida. Es paradójico, pero el Hijo de Dios viene a morir para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Eso no lo entienden los discípulos de Jesús. Ellos pensaban que el Mesías, que Jesús, el Maestro, era el invencible, el que no tenía ninguna vulnerabilidad, el que iba a triunfar al modo humano, pero Él les está enseñando la sabiduría de la cruz. Es necesario pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, si queremos ser discípulos misioneros del Señor, si queremos cumplir nuestra misión en la sociedad y en todos los lugares donde vayamos a vivir y a trabajar, es necesario que estemos dispuestos a la cruz. El que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Por lo tanto, que el Señor nos dé, junto con la sabiduría de la cruz, la valentía de los discípulos misioneros, hombres y mujeres, para realizar nuestra misión tomando la cruz. No huyamos de la cruz. En la cruz encontramos a Jesús. No buscamos la cruz por la cruz. Sabemos que la misión en favor del Evangelio, en favor del reino de Dios, conlleva el sufrimiento, las lágrimas, la persecución, la calumnia, incluso la muerte. Esa es la sabiduría de la cruz, que es contraria a la sabiduría del éxito a cualquier costo. El que quiere y dice: yo nací simplemente para triunfar y para tener un camino como una autopista bien pavimentado, sin problemas. No, la vida nos lleva a aprender que el sufrimiento asumido con fe, asumido con valentía, asumido con esperanza, es sabiduría de la cruz, con Jesús de Nazaret. Y tercer punto, sabiduría del servicio. Jesús le pregunta a sus discípulos de qué vienen discutiendo por el camino. Y ellos se quedaron callados, porque por el camino habían discutido quién era el más importante de ellos. Mientras Jesús les anunciaba que Él iba a morir para darnos la salvación, ellos estaban preguntándose ¿y quién de nosotros es el más importante? Eso es muy humano. Es como querer siempre buscar los primeros puestos y que seamos muy reconocidos. Es muy humano, pero Jesús quiere enseñarles una nueva sabiduría. No la sabiduría del que se cree el líder arrogante, que lo sabe todo y que puede dominarlo todo y que los demás tienen que ser esclavizados. No, esa no es la sabiduría cristiana. La sabiduría del discípulo misionero de Jesús es la sabiduría del servicio. Y a mí me gusta mucho que la Lumen Gentium, que es un documento del Concilio Vaticano II, en el número 36 dice: para reinar es necesario servir, y servir es reinar con Cristo. Entonces, si en las familias y en nuestra vida nos quitamos ese ego de pretender ser los primeros, aprenderemos lo que Jesús le dice a los discípulos: el que quiera ser el primero de todos, que ocupe el último puesto y que se haga el servidor, hombre o mujer, servidor de todos, al estilo del Hijo de Dios, que prestó su servicio dando la vida por nuestra salvación. Retomemos. Hoy, para nuestra vida familiar y para la vida social de todos los colombianos y de América Latina, la palabra de Dios nos ofrece tres claves. Primero, la sabiduría de la paz,
que nos lleva a la reconciliación y al respeto a la vida, a rechazar la guerra en todas sus formas. Segundo, la sabiduría de la cruz, es decir, la capacidad de sufrir por amor y por la misión. Y tercero, la sabiduría del servicio, que nos lleva a ponernos en condición de siervos unos a otros. Que en la jornada del migrante estas tres sabidurías nos ayuden a encontrar a todos los que llegan a nuestras comunidades, a acogerlos con amor y a servirlos como hermanos. Amén.